Bienvenidos al conversatorio de paleontología en el INA. Es un placer saludarles en el marco del 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy quiero presentarles a dos especialistas en la materia. A la maestra Felisa Aguilar, profesora e investigadora. Sus trabajos se concentran en la paleontología de los vertebrados, así como en procedimientos de gestión y puesta en valor del patrimonio paleontológico de México. Felisa, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Rita, muchísimas gracias por esta invitación y sobre todo sumarnos a este aniversario número 85 del Instituto Nacional de Antropología e Historia y sobre todo este tema tan maravilloso que es la paleontología. Por otro lado, también nos acompaña el doctor Eduardo Corona Martínez, profesor e investigador, actualmente presidente del Consejo de Paleontología del INA. Sus proyectos y publicaciones se relacionan con las interacciones humano-fauna en el Cuaternario, con énfasis en los procesos de domesticación animal en América. Eduardo, bienvenido. Gracias, y también me sumo a esta celebración del INA en sus 85 años y un gusto venir a platicar sobre el tema de la paleontología. Y si me lo permite, pues entramos en materia y empezaríamos contigo, Felisa, si nos permites. ¿Puedes contarnos del inicio de la paleontología en México? Pues fíjate que como tal la disciplina podríamos hablarla desde el siglo XIX, donde ya se le reconoce, por un lado, que ya hay técnicas de cómo van a estudiar este tipo de evidencias, de qué información nosotros vamos a obtener a través del estudio de estos elementos y sobre todo la aplicación. ¿En qué otras áreas nosotros vamos a poder usar esta información? Y principalmente mucho del inicio de la paleontología, por lo menos aquí en México, está acompañada con toda la geología, con esa investigación de los recursos energéticos, qué minerales estaban. Entonces, incluso cuando ya se formaliza el Instituto Geológico de México, una de las cátedras que se impulsó para ello fue la de paleontología, porque ellos sabían que los fósiles permitían datar las rocas y con eso ver el potencial energético de cierto tipo de yacimientos. Sin embargo, formalmente ya con toda esta otra implicación que tiene la paleontología de saber relaciones de parentesco entre los organismos, causas de extinción, el cómo han ido cambiando con la distribución, porque el planeta se mueve y por lo tanto también los organismos han tenido diferentes distribuciones a lo largo del planeta, pues estaríamos hablando incluso ya más para acá, después de la década de 1960, donde ya en sí existe una paleontología básica para entender a estos organismos del pasado. Gracias, Felisa. Y también que te pediríamos a ti, doctor, si nos explicas, a lo largo del tiempo, justamente como dice Felisa, los estudios se han ampliado, los estudios de paleontología. De estudiar los fósiles en sus inicios, ahora también se estudian los restos corporales de los seres vivos, como son los aspectos como la piel, los huevos, los cascarones. Con todo esto, pues, ¿cómo ha evolucionado en sí el estudio de la paleontología en México, Eduardo? Bueno, es un estudio que yo creo que es muy importante ubicar, que no solamente se da en México, sino se dan una serie de interacciones con una serie de investigadores de otros países y que van generando intereses. Como bien señalas, por ejemplo, la paleontología, además de los restos que pueden ser, de los restos orgánicos de los organismos antiguos, que pueden ser exoesqueletos, por ejemplo, como las conchas, o pueden ser huesos, que son los esqueletos internos. También tenemos otro tipo de evidencias. Bueno, esos son a nivel de animales, pero por ejemplo tenemos plantas, tenemos restos de hojas, de raíces, de tallos, ¿no? Entonces, todo esto nos va conformando. Y la otra son evidencias de la actividad. Recordarán la película de Jurassic Park, ¿no? Donde meten la mano ahí en un coprolito y, para poder investigar qué estaban comiendo los organismos. En fin, entonces todo este tipo de actividades se van estudiando, se hace mucho más complejo y todo esto pues, nos va dando pistas sobre cómo vivían estos organismos, ¿no? Y la otra, bueno, pues estas actividades, insisto, se van completando con su publicación en las revistas internacionales, con la participación de otros equipos, porque se puede contrastar, por ejemplo, lo que pasa en el centro de México, donde puede haber este tipo de hallazgos, con lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos o lo que sucede en Sudamérica. Y todo esto nos va dando pues toda una panorámica global, digamos, en distintas épocas, pues de qué pasaba con los organismos, ¿no? Entonces, las evidencias para estudiar los restos fósiles son muchas, son muy diversas, y creo que eso es lo que ha dado la pauta para que hoy
tengamos pues una buena cantidad de especialistas en diversos campos estudiando. Hay, por ejemplo, colegas que han encontrado huellas de aves o huellas de dinosaurios, ¿no?, que se han preservado. Por ejemplo, eso nos permite saber pues, qué distancias caminaban, cómo se movilizaban, si lo hacían en grupo, si lo hacían de manera individual. En fin, o sea, hay toda una serie de cuestiones que nos da información, pero además nos genera más preguntas, ¿no? Que eso es lo que hace que sigamos en la actividad y sigamos viendo a estudiantes que hoy están buscando estrategias para tratar de comprender todos estos fenómenos, ¿no? Y se vuelve, sin duda, la investigación toda una pasión de vida, porque no termina, ¿no? Absolutamente, sí, claro. Doctora Felisa, ¿y cuándo se vuelve un área de estudio del INAH propiamente, la paleontología? Los orígenes creo que van siendo diversos, ¿no? Por las mismas tareas que ha tenido el instituto. Por un lado, siempre estos hallazgos fortuitos, ¿no?, en donde la gente encuentra algo y quiere saber qué es. Entonces, de alguna manera, por ahí hay registros de estas, lo que nosotros llamamos atenciones a denuncia, de ver, ¿no?, corroborar qué podría ser, y a partir de ahí se hacen estas pequeñas interacciones. Lógicamente, muchos de estos primeros hallazgos tienen que ver con una temporalidad muy específica, que es la megafauna, ¿no?, del Pleistoceno tardío, en donde pues los huesos de grandes animales siempre son los más llamativos y son los primeros que reportan. Entonces el instituto por ahí empezó a interaccionar. Pero ya formalmente, como un área de investigación, me parece que podríamos establecer sus inicios cuando se establece el Departamento de Prehistoria. Este departamento, fundado por el arqueólogo José Luis Lorenzo, en donde él, con toda esta escuela española que traía acerca de cómo los primeros pobladores, ¿no?, las primeras sociedades humanas que hubieran llegado aquí a México hace miles de años, qué tipo de ambiente era el que podían haber encontrado. Y por lo tanto, los fósiles, ¿no?, esos seres que habitaron el pasado, eran la herramienta para llegar a esos ambientes del pasado. Entonces, de alguna manera, eso empieza a sistematizar a entender cómo se iba a hacer la interpretación de estos contextos, y en donde además se habla de la multidisciplina, porque no nada más era el paleontólogo de vertebrados, sino también los paleobotánicos, los que se dedican al estudio de las plantas, lógicamente suelos, geólogos especializados en otro tipo de especificaciones acerca de estos estratos. Entonces, para tratar de entender cómo eran estos organismos. Yo creo que ahí nace esa línea en donde nosotros, de alguna manera, siempre vinculada a esta temporalidad del Pleistoceno. Y para nuestra audiencia, recordar, el asunto de los fósiles lo medimos en millones o miles de años, ¿no?, siendo el último momento al final del Pleistoceno, hace como unos 11.700 años. En el INAH empezamos con una cosita muy poquitita, muy pequeñita en términos temporales. Y después, más bien, nos llega otro aspecto que relativamente es algo más nuevo, por así decirlo, ya vamos casi para la cuarta década, en 1986, cuando se modifica, por un lado, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con la adición del artículo 28 bis, en donde se habla que todo aquello aplicable a los monumentos arqueológicos se iba a aplicar a los restos paleontológicos, ¿no?, de interés, ¿no? Entonces ya hablamos de una protección, lo cual también se suma con la modificación de nuestra ley orgánica como Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces ahora tenemos no nada más que investigar, sino proteger, conservar y difundir acerca de los fósiles. Entonces, en el INAH tenemos esas dos vertientes, ¿no? Por un lado, la investigación, que casi podríamos hablarla desde los inicios del instituto, y posteriormente la parte normativa a partir de 1986. O sea, se eleva la categoría, digamos, del estudio de la paleontología. Pues más que elevarse, creo que nos da más responsabilidades, ¿no? Porque tenemos ahora que ver, no nada más regular al interior del instituto, sino regular toda la investigación paleontológica que se hace a nivel nacional. Doctor, y en el devenir del estudio de la paleontología en el INAH, han existido diversos procesos de enriquecimiento, como la incorporación de nuevas tecnologías. ¿Cómo consideras tú que las técnicas y las tecnologías han ayudado y han transformado el estudio de esta disciplina? El estudio de los fósiles también se acompaña siempre se enriquece con los avances tecnológicos y con los avances conceptuales, ¿no? Ahorita que mencionaba Felisa la creación de la
subdirección, bueno, el Departamento de Prehistoria, que actualmente es la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INAH. Por ejemplo, el instituto fue uno de los primeros en América Latina en tener un laboratorio de carbón, de radiocarbono, para hacer análisis de fechamientos por radiocarbono. Y es un laboratorio que ahora lo ves y es de museo, pero sigue siendo uno de los fechamientos más precisos todavía, ¿no? Entonces el INAH estuvo a la vanguardia en esos elementos y ahora lo ves. Bueno, por ejemplo, antes se necesitaba 1 kilo de carbón para hacer un fechamiento y ahora, bueno, necesitamos microgramos, ¿no? Lo otro, bueno, han sido los otros elementos que nos han venido a enriquecer mucho la investigación, pues son los estudios de ADN, los estudios de proteínas, porque ahora podemos encontrar proteínas, restos de proteínas, por ejemplo, en el suelo, como parte de la disgregación de las carcasas de los animales o de los organismos. Se presentan aminoácidos, también restos de aminoácidos, que son restos de proteínas, carbohidratos. Entonces, todo esto son huellas que nos permiten a nosotros saber qué fue lo que pasó con el organismo. El caso del ADN también, por ejemplo, en el caso de Santa Lucía, ahora hay un equipo dedicado también a obtener el ADN de los mamuts que están allí y saber, digamos, tenemos muchas preguntas sobre cómo se comportaban como población, cómo se relacionaban con las poblaciones del norte de México, con las de Estados Unidos, y si había pues, algunas interacciones reproductivas entre ellos. Y bueno, incluso nos pueden dar ideas sobre lo que estaba pasando, digamos, su declive genético, porque puede estar provocando elementos de extinción, si hubo lo que se llaman cuellos de botella, en fin, hay toda una serie de fenómenos que hay por estudiar, pero esto surge también a partir de los años, no tiene más de 30 años que se está estudiando con profundidad esas técnicas de ADN antiguo, ¿no? Bueno, pues detengámonos un poquito, Felisa, si te parece, en Santa Lucía, porque se volvió un referente. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué brotó ahí algo en especial? Bueno, en este caso todo sale a relucir con base de otra de las actividades que hace de manera cotidiana el instituto, que tiene que ver con todas las atenciones en relación a obras públicas que se realizan en nuestro país y en donde para asegurar la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural se presentan proyectos de salvamento, ¿no? En este caso un salvamento arqueológico en donde, tomando en cuenta las características de esta nueva obra pública, que era la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero no nada más el aeropuerto, sino toda la ciudad militar, que también iba a modificarse su traza, tomando en cuenta todos estos terrenos que iban a usar siendo utilizados para el aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que se hace con un proyecto de salvamento? Por un lado, tenemos un espacio geográfico determinado por la obra, 6.700 hectáreas, ¿de acuerdo? Y un tiempo para ello, más o menos 2 años. Entonces, y el tercer aspecto que se toma en los proyectos de salvamento es la característica de la obra. En este caso, iban a llegar a ciertas profundidades para utilizar cierto tipo de forma de construcción y por lo tanto, por así decirlo, y eso lo retomo de aquí del doctor Corona, que en algún momento dijo, tuvieron que vaciar esos terrenos, ¿no? Quitar ese sedimento inestable, ¿no? Porque son arcillas expansivas, para colocar material algo estable y sobre él construir. ¿Eso qué implica? Vaciar, por así decirlo, todas esas hectáreas que les estoy mencionando. Sedimentos de antiguos lagos. Sedimentos de antiguos lagos, el lago de Jaltocan, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Pues lógicamente, para un salvamento arqueológico se hace una metodología específica para ello, en donde se establecen puntos, en donde posiblemente, y con base a esa prospección, tenían ya certeza de qué tipo de evidencia iban a encontrar. Pero en el caso paleontológico, si bien las fuentes hablaban ya de reportes aislados, por ahí se habla de 5 eventos distintos que hablan de al menos unos restos de mamut, parece que por ahí también dientes de sable, pero se minimizaba la cantidad. Bueno, si han sido fortuitos, pues no va a pasar absolutamente nada, que puede que sea a lo máximo otros 3. ¿Y qué resulta? Que no, estamos hablando de una gran cantidad de elementos de vertebrados, más de 60,000 huesos, ¿de acuerdo? Donde los más abundantes son mamuts, pero también tenemos otro tipo de organismos, como pueden ser los camellos, caballos, ¿no? Perezosos terrestres, y lógicamente también la microfauna.
tenemos anfibios, peces, reptiles y por supuesto uno de los hallazgos que ahorita ha sido de gran relevancia, que tengamos un huevo de un flamenco, ¿no? Entonces es evidencia que nos habla de una historia del lago de Jaltocan de hace miles de años. Entonces en su momento fue como, ¿y es que cómo no sabían que lo iban a encontrar? Pues no, porque las técnicas de prospección arqueológica, las paleontológicas son otras. Y por otro lado, lógicamente, cuando se empieza a remover el sedimento es cuando vamos a observar esa evidencia. Entonces, ahora sí que se tuvo que replantear las estrategias y es de ahí que nuestros compañeros arqueólogos tuvieron esta oportunidad de encontrar contextos que muchas veces solamente lo hemos leído en libros, ¿no? De encontrar estos esqueletos, algunos de ellos con articulación, y también otras historias donde tenemos una mezcla de elementos donde no hay una articulación y que esto estaría hablando de dónde viene el arrastre, ¿no? Que podría ser las orillas del lago. Entonces, es una historia que apenas está empezando a construir, ¿no? Porque lógicamente el hallazgo fue uno, ¿no? Pero el estudio apenas está comenzando. Qué fascinante. Por ahí dijiste que se hacían unos como cuellos de botella, ¿cómo dijiste? Sí, eso es, digamos, esa es una reducción de la diversidad genética de los organismos. ¿Pero qué consecuencias tiene eso? Pues, digamos, si se acelera ese proceso de más reducción de la diversidad, puede generar menos adaptación y, por lo tanto, la extinciones de los organismos. Bueno, esta sería una pregunta para ambos. ¿Cuál es la importancia de divulgar los logros paleontológicos? Nosotros como seres humanos siempre estamos inquietos en saber nuestro origen. Entonces creo que la paleontología es una forma de recordar que somos parte de esta gran biodiversidad y que al final de cuentas estamos habitando un espacio en donde cada uno de nosotros tenemos un papel. No solamente hablar de una especie, sino hablar del ecosistema, de ese ecosistema del pasado, y que al momento en que uno desaparece, qué afectaciones pueden tener todos los demás. Entonces, si nosotros hacemos más hincapié en no nada más el hallazgo más relevante, sino toda la información que nos genera el estudio de los fósiles, creo que vamos a comprender mejor parte de esta historia e incluso, si ya lo vemos a un nivel local, nuestra historia de la región donde habitamos. Gracias, Felicia. La importancia de la divulgación es que es un diálogo múltiple y va en muchos niveles. Con estas historias que está planteando Felicia, tienes que dirigirte tanto a un público, o sea, no es que uno sea más importante que el otro, sino que a todos tienes que dirigirte en ese sentido. Entonces tienes que dirigirte a tus colegas, a los especialistas, para que ver si realmente estás contribuyendo al conocimiento. Por ejemplo, el caso de los flamencos, ¿no? O sea, actualmente no existen en el centro de México, sabemos que están solamente en la región de la península de Yucatán. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué? Entonces comenzarnos a preguntar, pero ya la gente dice, bueno, sí, pues sabemos que de manera indudable estaban aquí en el centro de México y además aquí se reproducían. Tienes que dialogar con el público en general, ¿no? Para también dar a conocer tus elementos, hablar de todas estas riquezas que de la biodiversidad que nos plantea Felicia. Y yo creo que un elemento muy importante y que creo que hay que resaltar es el interés de jóvenes y niños en el tema. Entonces, ahí luego ellos entienden mucho mejor el planteamiento que uno hace que los propios adultos, ¿no? Entonces son muy perceptivos en ese sentido y creo que, porque a veces uno dice, no, es que tienes que explicarle con mucho nombre, o sea, se lo explicas y rápidamente lo entienden, ¿no? Y son mucho más abiertos para este tipo de cosas y bueno, entonces esos me parece que son los distintos niveles y los distintos diálogos que tienes que establecer y hay que hacerlo. Y bueno, la otra es utilizar todos los medios de comunicación posibles, ¿no? Para poder establecer un diálogo con las comunidades, con las poblaciones y que entiendan el trabajo que estamos haciendo y por qué es importante como patrimonio natural y como patrimonio cultural. El INAH contribuye a la protección, pero quienes realmente ejercen la labor de protección son las comunidades que están asociadas a esos restos paleontológicos o a esos restos arqueológicos. Ellos son los que nos van a colaborar, son nuestros principales colaboradores en ese plano. Gracias, Eduardo. ¿Tú pensarías, Felicia, que hay que hacer algún programa especial para los niños, ya que efectivamente son como los que están más atentos a todo este mundo maravilloso, o ya existen programas específicos para atraer su atención y de hacer la difusión ahí?
Pues mira, yo creo que existen diferentes programas, diferentes productos para el alcance a las infancias. Sin embargo, creo que se van hacia esta parte de la recreación de esos ambientes del pasado. Entonces, de repente, desde mi perspectiva está como imaginar esos escenarios del pasado, pero incluso alejados, ¿no? E incluso son los más críticos de, no, ¿por qué no le pusieron la pluma al dinosaurio si hoy sabemos que el fósil tal, ¿no? Sin embargo, falta más bien el cómo llegamos a eso, que me parece que esa es la parte que nos falta transmitir a esas nuevas generaciones, de que hay una colaboración de diferentes personas e incluso diferentes especialidades, porque no nada más los biólogos paleontólogos hacemos estos trabajos, para que se entienda cómo es que se construye y que lógicamente lo que estamos construyendo es simplemente una propuesta con base a lo que estamos en ese momento recuperando y a las tecnologías que tenemos en este momento. Entonces, creo que nos falta contar es eso. ¿Quiénes y cómo hacemos esto? ¿Cómo se construye ese conocimiento? Claro. ¿Y cómo se va a transformar? Y quitar los mitos de solamente con una brochita encontramos los fósiles, ¿no? Llegan, ven un montículo, suponen, Sí. y excavan y ahí aparece. Muy Jurassic Park, ¿no? O sea, Sí, muy hollywoodense el tema. No, pues no es así. Y bueno, viendo todo esto, ¿cuáles serán los retos de la paleontología en el futuro? Pues hay muchos. Yo creo que ese es el principal. Bueno, es que vivimos ahora en una época ya está prácticamente aceptado, lo que llamamos el antropoceno, que es la época del humano, toda esta formas de vida, las formas de vida que tenemos industrializadas en metrópolis gigantescas, ¿no? Todo esto lo que da lugar es a cambios radicales en los ambientes y por lo tanto puede suponer pérdidas, o sea, tanto de patrimonio geológico o bueno, de características geológicas y por lo tanto de ambientes pretéritos, ¿no? Pero imagínate cuando eso no se da aviso, ¿no? Entonces, bueno... Desaparecen simplemente. Desaparecen simplemente y a lo mejor ahí puede haber pues evidencias de, pues no solamente de mamuts, o sea, estamos hablando de microorganismos, o sea, por ejemplo, en el caso de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, tenemos estromatolitos, que son los primeros microorganismos que habitaban ahí, y su evidencia orgánica ahí está, ¿no? Hay muchos fenómenos que están a la vista, y esos son los riesgos. Pero la otra, bueno, es esta posibilidad de que hoy también se pueden estudiar y tenemos acceso a muchas formas de abordarlo, ¿no? O sea, tenemos el estudio a partir de satélites, donde podemos pues establecer pues, regiones que pueden ser de importancia, podemos delimitar, por ejemplo, no sé, zonas como las de Rincón Colorado. La actividad del INAH, digamos ya en concreto en México, va a ser muy intensa en los próximos años por lo mismo, ¿no? O sea, todo este desarrollo de las poblaciones humanas que no hay que limitar, o sea, no estamos hablando que tengan que limitarse, sino más bien cómo compatibilizamos todo este proceso y damos acompañamiento a esos elementos para que se dé tanto la conservación del patrimonio como el desarrollo humano, que pues, es evidente que es necesario, ¿no? Felisa, pues para cerrar nuestra conversación, yo te pediría una reflexión final sobre todo lo que se ha dicho aquí de la paleontología o invitar a los jóvenes a estudiar todo esto. Para mí ha sido un honor trabajar en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta área de la paleontología. Cuando yo llegué aquí, simplemente yo decía, ¿qué voy a hacer de bióloga en esta institución? Y para mí ha sido gratificante, un gran aprendizaje y sobre todo el que hay varios aspectos de la paleontología que todavía nos falta por desarrollar. Sí es importante seguir estudiándolos, reconociendo lo que caracteriza a cada región e incluso buscar alternativas para su protección y conservación, porque no hay todas las generaciones de paleontólogos vamos a terminar de reconocer y conocer esto. Entonces es importante generar otras estrategias y donde me parece que el instituto tiene un papel sumamente importante al ser área normativa. Muchísimas gracias, Felisa. Un comentario final, Eduardo. Pues claro, yo creo que bueno, la actividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de la paleontología
va acompañada de dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno es la que creó el Consejo de Paleontología, de la cual Felisa fue nuestra primera presidenta. A mí me tocó continuar el trabajo que dejó ella. El Consejo de Paleontología se convirtió en una red de trabajo. Entonces, que es una red con todas las universidades públicas. Entonces, esto me parece que genera un primer nivel de discusión, de interés común entre todas estas instituciones, donde el INAH no está solo, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento clave de este proceso. Y a través del Consejo de Paleontología se establecen los diálogos, se establecen las normas que todos debemos de seguir y sobre todo se generan consensos. Eso me parece que es fundamental. El otro es el diálogo con las comunidades, que me parece que es fundamental, porque, insisto, o sea, lo que nosotros le llamamos la protección del patrimonio por convicción es que las comunidades estén incorporadas en este proceso y ellas sean las principales garantes de la protección de este patrimonio. Y el otro, bueno, pues ya tiene que ver con la propia actividad del instituto, donde me parece que, bueno, viene el fortalecimiento de sus colecciones. El caso de Santa Lucía, ahora tenemos la responsabilidad de tener una de las colecciones paleontológicas más grandes de América Latina. Y bueno, pues nos toca estudiarlo, o sea, como dicen, el que tiene tienda, pues que la tienda. Entonces, pues nos toca generar los equipos de trabajo para poder estudiar todos esos elementos, ¿no? Y generar una política de colecciones. En fin, hay muchas actividades que me parece que son igual en distintos niveles y van a distintos ámbitos, pero esta mirada de trabajos me parece que son fundamentales para que la paleontología siga siendo una actividad que tenga una importancia sobre todo natural y cultural, que creo que es algo clave en la actividad del instituto. Muchísimas gracias por su presencia, al doctor Eduardo Corona, a la maestra Felisa Aguilar. Y bueno, los conversatorios en el marco del 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia continuarán, así que no se los pierda.